Amados hermanos, vamos a continuar esta tarde compartiendo con ustedes este tema demasiado importante que iniciamos la semana pasada relacionado con la última crisis de la tierra, parte 2. Les recomiendo, amados hermanos y amigos que me escuchan, estudiar este tema con la mayor atención, ya que de ella depende nuestra salvación. Este tema, hermanos, está en la página web www.todoesjesús. Es el tema número 76. Les invito para que lo lean, ya que aquí solamente tocaré los textos de la Santa Biblia. Y allí en el tema de la página se encuentran los párrafos del Espíritu de la Profecía, donde la sierva del Señor nos amplía este tema que es de vital importancia. Nosotros estamos en el umbral, hermanos, del cumplimiento de cosas trascendentales que nosotros debemos saber. En el tema anterior tratamos acerca de eventos que han sucedido, hermanos, a través de la historia y que Dios los revelaba en su momento, porque eran para ese momento específico. El primer tema que tratábamos era lo relacionado con el diluvio. 120 años de gracia que Dios le concedió a los habitantes de ese tiempo para que se prepararan y buscaran la salvación que Dios les ofrecía de forma tan generosa a través de la construcción del arca que Dios le ordenó construir a su siervo Noé, en cuya arca pudieran haber cabido muchas personas, pero lamentablemente la gente no le creyó al siervo de Dios. Ellos pensaban que era una fábula, que era un invento de este viejito canoso y que podían pasar por alto su contenido. Pero he aquí, hermanos, que era tan importante que cuando se cumplió el periodo establecido por Dios, 120 años, los que no estaban dentro del arca se perdieron. Y veíamos allí, hermanos, que la fecha establecida por Dios era el año 1656. Porque esa es la cronología que dan los patriarcas desde Adán hasta Noé. Y hermanos, esta fue una crisis tremenda. Y veíamos en el tema anterior que solamente se salvaron 8 personas. Y según un predicador, como veíamos en ese tema, había un promedio de 100 millones de habitantes. ¿Cuántos se perdieron? Eso lo veíamos en el tema anterior. La segunda crisis que veíamos se relacionaba con la destrucción de Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas. Dios, para cada etapa de la historia de la tierra, ha tenido mensajeros que Dios los ha llamado con el propósito de llamar la atención de los habitantes del mundo para que se salven. Porque el plan de Dios, como lo dice allá 2 de Pedro 3:9, es que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y se salven. Pero lamentablemente, hermanos, la gente como que no quiere salvarse, o quieren salvarse, pero sin adquirir ningún compromiso. Y con las cosas de Dios, hermanos, no se juega. Allí encontrábamos que Noé fue advertido por los santos ángeles de Dios
que habían ido allí a aquel lugar para destruir aquella ciudad de que estaban tan llenas de pecado. Estaban extraviados haciendo siempre lo que les agradaba. El plan de Dios establecido originalmente era que las relaciones sexuales, hablamos aquí claramente, hermanos, era entre un hombre y una mujer. El matrimonio establecido por Dios era entre un hombre y una mujer. Pero allí los habitantes de aquellas ciudades habían pervertido el plan de Dios y estaban teniendo relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hermanos, terrible. Dios no puede pasar por alto esta situación. Y allí registramos, según la Escritura, que Dios sacó a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Pero por orden de Dios, Dios quería salvar a la familia de Lot, otras personas que habían allí en la ciudad. Pero dice que cuando Lot fue a llamarlos para que salieran de la ciudad, dice el texto sagrado que a ellos les parecía que Lot se burlaba. Amados hermanos, las cosas de Dios son muy serias. Cuando Dios dice algo, la Escritura dice allá en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice algo, lo realiza. Cuando Él promete algo, dice allí el texto sagrado, lo cumple. Ojo, hermanos, con las cosas de Dios no se juega. Dios es serio en sus cosas, pero Él nos ama tanto que antes de que sucedan las tragedias, las calamidades que ocasiona el pecado, hermanos, tiene que venir una destrucción, porque Dios es santo y Él quiere que sus hijos sean santos. Maravilloso es esto, hermanos. Y Dios detuvo la destrucción de Sodoma, Gomorra y las otras ciudades hasta que Lot estuvo afuera de la ciudad. Le dicen los ángeles, escapa por tu vida, huye al monte, porque nada podremos hacer hasta que tú hayas llegado allí. Amado hermano y amigo que me escuchas, Dios te ama y quiere salvarte. Quiere salvarte, hermanos, pero Él no lo hará si tú y yo no le prestamos atención al llamado de Dios. Y el tercer punto que tratábamos allí se refería a la destrucción de Jerusalén en el año 70, donde solamente se salvaron todos los que habían aceptado al Señor Jesús como su Salvador y le prestaban atención a su santa palabra. Todos los que no creyeron en Jesús, los que no lo recibieron como su Salvador, fueron muertos en aquella calamidad terrible, hermanos, que usted puede encontrar, como les decía, en el conflicto de los siglos. Allí hay un capítulo destinado especialmente para esto. El Señor dijo antes de morir, mirando a la ciudad de Jerusalén, aquella que Él amaba tanto, el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina debajo de sus alas y tú no quisiste? Hermanos, amados, la culpa de la destrucción de Jerusalén no era de Dios, sino por causa del pecado. La Escritura registra, hermanos, que ninguno de los que aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador murió en el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Ellos escaparon antes
de que Jerusalén fuera destruida y se salvaron. Hermanos amados y amigos que me escuchan, Dios allí en aquellos días había dicho a sus discípulos que sucederían cosas terribles después, al final del tiempo, después de la destrucción de Jerusalén. Él les había dicho a sus discípulos que a él le convenía ir a Jerusalén porque allí lo tomarían preso los ancianos del pueblo y los sacerdotes, los rabinos, y lo matarían. Hermanos, de cuánto valor no hubiera sido para los discípulos que hubieran conservado en su mente estas palabras. Dice la sierva del Señor que los ángeles estuvieron prestos para grabar en la mente de los discípulos estas palabras que Cristo les había pronunciado. Pero hermanos, lamentablemente, por el dolor que les causó la muerte de Jesús, ellos no habían entendido que la salvación que Cristo les daba era la salvación del pecado. Pero ellos pensaban en una liberación política. Una liberación política. Hermanos, ¿quién los tenía esclavizados? A los judíos, el pueblo de Roma. Ellos eran esclavos de Roma, hermanos. Y allí entendemos por qué el Señor les dice a los discípulos cuando ellos le preguntan antes del ascenso al cielo: Señor, ¿restituirás el reino a tu pueblo en este tiempo? Ellos pensaban en una liberación política. Pero Dios nos ofrece es una liberación del pecado. Pero vendrá el tiempo, hermanos amados, como lo tocaremos al final de este tema, cuando Dios nos liberará de la esclavitud política y habrá una recompensa plena, total de su pueblo, del pecado, hermanos. Qué maravilloso es este tema, hermanos. Pero ellos olvidaron estas palabras que Jesús les había dicho cuando el Señor murió en la cruz. Lo vieron crucificado y le dieron sepultura. Y ellos echaron por tierra aquellas palabras bonitas que Jesús les había dicho. Por eso encuentras tú allá en el Evangelio que 2 de sus discípulos iban a Emaús el domingo siguiente al sábado. Pero hermanos, ellos no recordaban que Jesús les había dicho que resucitaría. Era tal el dolor que les había causado la muerte de Jesús, y ellos dicen: y nosotros que pensábamos que Él era el que nos liberaría del yugo de Roma. Qué tardo es el hombre para olvidar, hermanos. Qué tardo es el hombre para recordar las cosas de Dios. Y somos propensos, hermanos, a albergar la duda. Albergar la duda en nuestra mente. Hermanos, amados y amigos, Dios quiere compartir con nosotros en esta hora un mensaje espectacular, espectacular, que yo quiero, hermanos, amados y amigos que me escuchan, que tú le pongas suma atención. Yo quiero invitarte para que tengamos una palabra de oración, hermanos. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor, porque tu amor es maravilloso, es incomparable para con tus hijos, Señor. Ayúdanos en esta hora a investigar tu palabra y a poder compartir su contenido con todo el mundo, Señor. Que a través de este mensaje el Espíritu Santo se manifieste para enseñarnos tu palabra. Oh Señor, nosotros sin tu ayuda, Señor, no podemos entender tu palabra, porque ella es una revelación de tu carácter, de tu persona, del plan de salvación.
Bendito Señor, le ruego que bendiga en este momento a todos los hermanos y amigos que están escuchando este mensaje. Que el Señor nos ayude a todos a prepararnos para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús se lo agradezco y se lo ruego. Amén. Amén. Escuchemos, hermanos, el primer texto que nos habla en esta hora acerca de este tema de vital importancia para nosotros en este tiempo final. Allá en Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 9 y 10 nos dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Notemos, hermanos, estas palabras tremendas. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca o el sello de su nombre en su frente o en su mano derecha, dice, este también beberá. Me llama la atención estas palabras, hermanos. Este también beberá. ¿Por qué lo dice? Porque habrá otro grupo que ya habrá tomado la decisión de adorar a la bestia y recibir la marca de la bestia. Hermanos, pero dice, este también recibirá. ¿Quiénes son estos que también recibirán la marca de la bestia, hermanos? Yo les decía en el tema anterior que ya se está implantando en el mundo de una manera silenciosa, tan solapada que nadie lo nota. Se está implantando la ley dominical. Hermanos, pues allí nos dice el texto que vendrá el momento cuando se va a dictar el decreto que todo mundo tiene que recibir la marca de la bestia y que nadie podrá comprar o vender sino el que tenga la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con que se recibe la marca en la frente o en la mano derecha? En la frente se refiere a nuestros pensamientos, a quién adoramos nosotros. Hermanos, tiene que ver con la adoración. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿A quién servimos nosotros? Eso se refiere a nuestra mente. ¿A quién colocamos en primer lugar? Y en segundo lugar, hermanos, recibe la marca, dice que en su mano derecha tiene que ver con un día específico de trabajo. La mano derecha es con la que nosotros trabajamos. Esto tiene relación íntima con la observancia del Santo Sábado. Hermanos, allá en Daniel 7:25 dice que vendría un poder que trataría de cambiar los tiempos y la ley. La Santa Escritura dice claramente que el día establecido por Dios como día de reposo es el Santo Sábado, pero que vendría un poder que trataría de cambiar este día por otro que no es el día que Dios estableció. Y ese día, hermanos, es la observancia del domingo. La observancia del domingo, hermanos. Ya estamos notando en todo el mundo, hermanos, que se está implantando esta ley, pero vendrá el momento cuando se dictará por decreto. Y será un decreto, hermanos, de muerte. Esto está muy próximo a suceder. Pero tú, hermanos y amigos que me escuchas, debes investigar este tema porque tú no puedes decir que esto no es contigo, que esto es para los demás. No, tú y yo estamos involucrados, hermanos, en este asunto y tú tienes que estar empapado
completamente a fondo debes haber entendido esto, porque si tú no estás guardando el día que el Señor ha establecido como día de reposo, no tendrás acceso al reino de los cielos. Yo tengo la plena convicción de esto, hermanos, porque allá Apocalipsis 22:14 dice: dichosos los que guardan sus mandamientos, los de Dios, no los de los hombres, para que tengan derecho a entrar por las puertas en la santa ciudad de Jerusalén y a comer del árbol de la vida. Hermano y amigo que me escuchas, tenemos que estar nosotros completamente enterados de esto. Yo lo he entendido hace muchos años, hermanos. ¿Quién me lo enseñó? El Espíritu Santo. Y cada vez que estudio la palabra de Dios, estoy más convencido de que Dios dice la verdad en su santa y divina palabra. Hermanos y amigos que me escuchan, nosotros debemos predicar este precioso mensaje en este tiempo, hermanos. Esto no es un fuego, hermanos. Dice que nadie podrá comprar o vender sino solamente el que tenga que la marca de la bestia. Eso será ordenado por el gobierno, hermanos. A nivel mundial esto se va a establecer, hermanos. Pero si tú amas a Dios, conforme lo dices, el Señor dice allá en San Juan 14:15, si me amáis, guardad que mis mandamientos, los que Él escribió allá en 2 tablas de piedra y los que Él promulgó con su propia voz allá en el monte Sinaí. Hermanos, nadie se atreva a cambiar la palabra de Dios sin sufrir las consecuencias. Porque yo les repito, como dijeron aquellos familiares de Lot allá en Sodoma, dice que les parecía que Lot se burlaba y no quisieron seguir a Lot en sus pasos de huir, de escapar de Sodoma, hermanos. Y murieron quemados sin misericordia, porque con las cosas de Dios no se juega. A ellos les parecía que Lot se burlaba, que estaba jugando, que estaba chanceándose, hermanos. Pero las predicaciones que les estaba dando Lot, que había dado Noé y que había dado Cristo a sus discípulos, hermanos, eran completamente la realidad como son los mensajes que predico aquí, hermanos. Todo lo que yo predico aquí, hermanos, está basado en un escrito está, porque son cosas que he podido aprender a través de mi relación con el Señor durante muchos años. Y siempre lo que predico está sustentado con un escrito está. Por eso, hermanos, este es el mensaje que debemos predicar en este tiempo, hermanos. Que debemos colocarnos al lado de Dios. Si tú quieres heredar el reino de los cielos, obedece a Dios. Pero si tú no estás obedeciendo a Dios, ni sueñes que tendrás parte con Cristo en el reino de los cielos. Ni lo sueñes, hermanos. Porque el Señor dice, si me amas, guarda los mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Dios es fruto de 2 cosas. Primero, de la fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Y segundo, es fruto del amor a Cristo Jesús. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Por eso, hermanos, es de vital importancia que nosotros estemos plenamente convencidos en quién hemos creído y que siempre obedezcamos un escrito está. De lo contrario, hermanos, ineludiblemente no tendremos acceso al reino de los cielos, porque Dios no va a llevar al cielo a ningún desobediente.
Eso sería que en el cielo se prosiguiera otra vez con el mismo estilo de vida que estamos llevando aquí en la tierra. Hay muchos que no quieren prestar atención a esto, no quieren obedecer a Dios, pero quieren que Dios los lleve al cielo y quieren tener una herencia en la tierra nueva. Pero hermanos, no es posible eso, porque Dios no llevará al cielo a ningún desobediente. Bendito y alabado sea Dios, que Dios nos ha hecho entender esto y está preparando un pueblo en este tiempo final para heredar el reino de los cielos. ¿Cuál es ese pueblo, hermanos? Los 144,000. El tiempo de gracia ya casi se termina, así como pasó en el tiempo del diluvio. El tiempo, hermanos, se cumplió. Así como pasó en el tiempo de Sodoma y Gomorra, solamente tuvieron ¿cuánto tiempo de gracia? Una noche. Pero cuando el Señor dijo, sal de la ciudad y escapa al monte, no sea que perezcas, hermanos, y cuando Lot estuvo a salvo, entonces llovió fuego del cielo y destruyó a todos los incrédulos. Hermanos amados, escuchen por favor la voz de Dios que les habla a través de este humilde siervo. Dios no está jugando. Cuando en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, el Señor les había dicho, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos, el que esté en la azotea no descienda a su casa a tomar algo. El que esté en el campo no vuelva a la ciudad a tomar algo. Huyan al campo. Hermanos amados, y los que prestaron atención a estas palabras memorables fueron salvados. Y allí en el cerco de Jerusalén murieron muchos, hermanos, muchos de los que no habían aceptado a Jesús como su Salvador personal. Amados hermanos, estamos por entrar a una crisis terrible y Dios nos advierte en este tiempo que tú y yo debemos escudriñar las Escrituras, porque allí Dios nos enseña a través de ellas qué hacer y el tiempo preciso cuando esto va a suceder, hermanos. Más adelante vamos a hablar acerca de esto que es de vital importancia. Allá en Lucas capítulo 21, el versículo 28 nos dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuáles cosas, amados hermanos? Dios ha dejado muchas señales como hitos para que nosotros podamos saber en qué época de la historia del mundo nos encontramos. Suceden muchas cosas a nuestro alrededor. Este mundo está enloquecido, hermanos. Hay mucho pecado. Estamos en el mismo periodo de tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando imperaba el homosexualismo, el lesbianismo, hermanos, como imperaba en el tiempo del diluvio, donde todo el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Qué terrible, hermanos. Si tú no te das cuenta de esto, hermanos, algo está pasando en tu vida. Dice el Señor, y cuando estas cosas empiecen a suceder, levantad vuestras cabezas al cielo, mirad al cielo. No es tiempo de estar, hermanos, entretenidos en las cosas terrenas, porque lo terreno es pasajero. Allá el apóstol dice que el mundo se pasa y sus, ¿qué? Y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo te invito, hermano y amigo que me escuchas, a que escudriñe las Escrituras,
Ve los sucesos del mundo, cómo se encuentra nuestra sociedad, amados hermanos. Y dice, y cuando veáis suceder estas cosas, levantad vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención está cerca. No es tiempo de dormir, hermanos. Yo hago énfasis en esto. Es tiempo de que nosotros nos consagremos más a Cristo Jesús y hagamos la santa voluntad de Dios. Hermanos, no basta con nosotros leer la Escritura o asistir al templo si no ponemos en práctica lo que Dios nos enseña. Hermanos y amigos, Dios te ama y quiere compartir su reino contigo. Él pronto regresará por segunda vez. Y ya no habrá tiempo, hermanos, de buscar la salvación, porque cuando Cristo venga ya se habrá cerrado la puerta de la gracia y no habrá salvación para nadie, así como sucedió en el tiempo del diluvio. Cuando Noé y su familia entraron al arca, dice el texto sagrado que Dios cerró la puerta. Y después que comenzó a llover, dice la escritura, que la gente llegaban y le gritaban a Noé, ábrenos Noé, que ahora sí creemos, tú tenías la razón, queremos ser salvos. Hermanos amados, pero ya el tiempo de gracia había terminado y inevitablemente todas estas personas murieron ahogadas porque dejaron pasar el tiempo de gracia. En este tiempo, hermanos, Dios nos está invitando a que acudamos a Él, a que lo aceptemos como nuestro Salvador y comencemos a obedecer. Hermanos, si tú esperas a que se cumpla la profecía para creer, hermanos, te vas a perder. Te vas a perder. Porque cuando se cumpla la profecía, ya habrá terminado el tiempo de gracia. Se habrá predicado el último sermón. Habrá hecho su elección de la salvación, el último habitante de la tierra. Y después ya no habrá salvación para nadie. Amado hermano y amigo que me escuchas, por favor, preparémonos, entreguemos nuestro corazón al Señor plenamente, pidamos la presencia del Espíritu Santo, que Él nos motive a obedecer a Dios, a buscar en primer lugar las cosas de Dios, como lo dijo el Señor allá en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas, hermanos? Pues las cosas que necesitamos para nuestro diario vivir. Pero nosotros muchas veces invertimos las cosas. Primero buscamos lo nuestro y dejamos lo de Dios para si hay tiempo. Pero con Dios no es así. Primeramente busquemos las cosas de Dios. Tengamos a Dios en primer lugar en nuestra vida y así Él suplirá nuestras cosas materiales, nuestro diario vivir. Dios no nos va a fallar, hermanos. Allá en Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 15 nos dice, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Qué terrible, hermanos. Qué terrible es este texto. Dios lleva un registro exacto de todos los que van entregando su vida a Cristo Jesús y van siendo registrados en el libro de la vida. Ya no pertenecen, hermanos, al enemigo de Dios, sino que pertenecen a Dios y hacen lo que a Dios le agrada. Y dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, ¿cuándo? En el día final, hermanos. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego.
donde estaba la bestia y el falso profeta. Amados hermanos, por favor, yo te invito para que busques a Cristo Jesús. Entrega tu vida al Señor, haz su santa voluntad cada día. No te conformes con que tu nombre esté registrado en el libro de la iglesia, porque eso no salva. El que salva es Cristo Jesús. Si lo tenemos en primer lugar en nuestra vida. Y el que no fue hallado escrito, dice allí, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Tú decides, hermano y amigo, si quieres ser salvo, entrega tu vida a Cristo y haz su santa voluntad, y tu nombre estará registrado en el libro de la vida, y tendrás gozo y felicidad con Cristo por toda la eternidad. Amén. Que Dios bendiga esta palabra en tu corazón. Allá en Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Amados hermanos, esta cuestión de la adoración es de vital importancia. No será fácil, hermanos, obedecer a Dios. La obediencia a Dios se demuestra por la observancia del santo día de reposo que Dios estableció, el santo sábado. Y dice que esto, hermanos, traerá consecuencias terribles para los que se decidan a obedecer a Dios. Por eso dice, hermanos, la profecía allí en el capítulo 13 de Apocalipsis, dice que nadie podría comprar o vender sino el que tenga la marca de la bestia. Los que tengan el sello de Dios, los que estén obedeciendo el santo día de reposo que Dios ha establecido, hermanos, serán estigmatizados. Serán estigmatizados, hermanos. No se les venderá absolutamente nada. Tu dinero no valdrá nada, hermanos. Tu dinero no valdrá nada en ese tiempo, porque nadie te venderá o te comprará lo que tú vendas. Será terrible, hermanos. Pero dice el registro sagrado, la promesa de Dios es que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de Dios, y serán libertados todos los que están escritos en el libro de la vida. Amados hermanos, gracias a Dios. Yo añoro, hermanos, que Cristo venga pronto, porque Él nos dará la plena liberación de todo mal que nos aqueja, hermanos, de todo mal que nos aqueja. Cristo está a favor de nosotros. Yo te invito para que no le tengas temor, no le tengas miedo a colocarte del lado de Dios. Dice, mas en aquel tiempo será libertado tu libro o tus hijos, todos los que estén escritos en el libro de la vida. Cristo es nuestro mejor amigo. Dice que Él se levantará en aquel día y nos librará. Alguna cosa hará Dios, hermanos, para librarte, para acogerte, para librarte de tus opresores. Pero hermanos, el llamado que Dios te hace en este momento es que le creas a Dios. Créele a Dios, hermanos, que Dios no nos falla. Por eso dice allá el texto que Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él promete algo, lo cumple. Entonces, si Él dice aquí en Daniel que Él se levantará y estará a favor nuestro, es porque Él lo va a cumplir. Dios bendiga tu palabra en nuestras vidas, hermanos.
Coloquémonos en las manos de Dios. Oremos incesantemente al Señor. Oremos, hermanos, sin desmayar, porque Cristo es nuestro mejor amigo, nuestro ayudador. Como veíamos, hermanos, en un tema anterior, Dios vació todo el cielo en nuestro favor. El Padre dio a su Hijo para que diera su vida por nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, ayudándonos a obedecer la santa ley de Dios. Y los santos ángeles son nuestros ayudadores. Dice que son enviados a favor de los que han de heredar la salvación. Hermanos, no temas. Confía en Dios y entrega tu vida a Cristo. Es lo que yo te aconsejo en este momento. Que si tú lo haces, tu salvación está asegurada. Pero confía en Dios, hermano, y sigue adelante. No le tengas temor a lo que puedan hacerte los hombres. No, hermanos, Dios está a nuestro favor y Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Allá en Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 8 nos dice: pero amados, no ignoréis esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hermanos, esta profecía en ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo del Señor Jesús, no se mencionaba porque no era el tiempo de hermanos. Esta profecía Dios la tenía reservado para revelarla en el último tiempo. Allí el apóstol Pedro dice: oh hermanos, no ignoréis que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amados hermanos, someramente Dios le reveló al apóstol Pedro y primeramente lo reveló allá a Moisés en el Salmo 94, la profecía de los 6000 años de pecado. De un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Los 6 días literales de la creación, incluyendo con el sábado, el séptimo día, o sea, 7000 años, 7 días literales. En profecía, Dios los convierte en 7000 años. Hermanos, esta profecía Dios la tenía revelada o reservada mejor para revelárnosla en el último tiempo. Por eso, hermanos, es que en este tiempo es que Dios nos ha revelado esto, hermanos. Esta no es una invención de este viejito canoso, hermanos. Es una revelación que Dios tiene allí en su santa palabra y que nos la reveló en este tiempo final. Estamos citando los escritos de la Biblia y de la profeta del Señor, porque ella hace énfasis en todos sus escritos acerca de los 6000 años de pecado. Allá en Daniel, capítulo 2, nos narra gran parte de la historia de Nabucodonosor, del rey. Hermanos Dice, amados, allí en el capítulo 2 de Daniel ustedes van a encontrar, lástima que mi vista, hermanos, no me lo permite para mostrar estas diapositivas hermosas, hermanos, hermosas. Allí Dios le reveló a Daniel la profecía de los imperios, comenzando desde 600 años antes de Cristo hasta la eternidad. Ustedes se encuentran, hermanos, yo les invito para que visiten la página y estudien este tema, el tema número 76. Allí nos habla de la estatua de Nabucodonosor. Estaba compuesta por 5 materiales: la cabeza de oro, pecho ¿de qué? De bronce, y así sucesivamente la estatua
iba desmejorando en su valor hasta que finalmente aparece allí en la parte de los pies, dice que una mezcla de barro y hierro. Y algo espectacular, hermanos, que es lo que queremos hacer énfasis en este momento, relacionado con que el profeta vio una piedra cortada no con mano, que de pronto se vino y le pegó a la parte de los dedos de la estatua, y la estatua cayó y se desmenuzó y desapareció, como que si el viento se la hubiera llevado. Hermanos, los gobiernos políticos van a desaparecer. Es en aquel momento, hermanos, cuando se va a cumplir aquello que los apóstoles y los judíos principalmente, hermanos, los que no aceptaron a Cristo, lo despreciaron por esto, porque ellos pensaban que el Señor Jesús vendría a quitarlos del yugo, a quitarles el yugo romano. Ellos pensaban era un beneficio político, terrenal, material, incluyendo, hermanos amados, hasta los mismos discípulos. Ellos todavía no habían entendido esto, porque cuando el Señor iba a ascender al cielo, ellos le preguntan allá en Hechos capítulo 1, Señor, ¿restituirás a Israel el reino en este tiempo? Ellos pensaban, hermanos, que Cristo venía a establecer su reino aquí en la tierra y a quitarles el yugo del imperio romano que los tenía, hermanos, terriblemente humillados. Pero Cristo Jesús es nuestro libertador del pecado. Entonces allí cuando se cumple, hermanos, en la estatua de Daniel aparece que finalmente una piedra cortada no con mano llegó y le pegó a la estatua en la parte de los dedos. Y el monte, dice allí que esa piedra se convirtió en un monte inmenso que llenó toda la faz de la tierra, hermanos. Todos los imperios, todos los gobiernos de esta tierra van a desaparecer. Van a desaparecer, hermanos. Allí es cuando se cumple la segunda venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Tu libertador y mi libertador. Amados hermanos, esta profecía es de vital importancia. Allí a Daniel se le dio solamente una vislumbre de lo que significaba esto. De lo que significaba esto, hermanos. Y los centinelas, nosotros que Dios nos ha revelado esta gran profecía, tenemos el deber de llamar a la humanidad a que pongan sumo atención a esta profecía, porque como les digo, hermanos, Dios no lo reveló antes porque no era para ese tiempo. Esa profecía es especialmente para este tiempo y por eso Dios nos la ha dado a conocer, nos la ha revelado por su Santo Espíritu. Y donde quiera que llegue este precioso mensaje, el Espíritu Santo está haciendo entender a muchas personas en todo el mundo la necesidad de prepararse, porque esto pronto terminará, hermanos. Pronto esa piedra que fue cortada no con manos vendrá, hermanos, y acabará con toda esta situación de pecado, de maldad, de sufrimiento que impera en el mundo. Una descomposición moral a todo nivel, hermanos, a todo nivel. Pero gloria al Señor que cuando Cristo venga, todo esto va a desaparecer. Hermanos, los centinelas deben, hermanos, dedicar tiempo para investigar esto y dar a conocer a la iglesia y al mundo toda esta situación. Esta profecía es de vital importancia. Es de vital importancia, hermanos.
porque allí se demuestra que pronto el Señor le quitará el poder a Satanás y el Señor establecerá su reino. Miremos, hermanos, otros textos importantes. Allá en Mateo capítulo 24, el versículo 14, nos dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ¿cuándo vendrá el fin? La Escritura dice, y será predicado este mensaje. Este mensaje será dado a conocer en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin, hermanos, amados. Un día se predicará el último mensaje. Se dará el último estudio bíblico a la última persona que no sabemos a dónde se encontrará, hermanos. Pero un día esto se va a terminar. La predicación no durará para siempre, hermanos. Nadie se atreva a impedir la predicación de este precioso mensaje, porque es palabra de Dios. Como yo les decía en el mensaje anterior, los que maltrataban a los apóstoles, los que los azotaban, los encarcelaban y finalmente les dieron muerte, pensaban que con eso iban a impedir el avance de la predicación del Evangelio. Pero, oh amados hermanos, antes, por el contrario, eso era semilla que brotaba y la obra de la predicación se daba con mayor impulso. Tanto que la sierva del Señor dice que en solamente una generación se dio a conocer el mensaje del Evangelio en todo el mundo, hermanos. Yo tengo la plena seguridad que en esta generación, hermanos, el Señor vendrá por segunda vez. Han surgido muchos opositores a la predicación de este mensaje, pero hermanos, gracias a Dios, bendito y alabado sea su nombre, que a través de la internet este mensaje precioso se está llevando a cabo. El Espíritu Santo lo está llevando a todos los rincones de la tierra. Y así como el Espíritu Santo me lo enseñó a mí, el Espíritu Santo con toda seguridad se lo hará entender a otras personas. La fecha del cumplimiento de la profecía está allí, hermanos. Tú no tienes por qué pensar y cuál será la fecha, porque esa está implícita en el mismo mensaje. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de darte a conocer. Y tú la entenderás y la predicarás porque es mensaje de Dios. Allá en Segunda de Crónicas, capítulo 20, el versículo 20 nos dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron por el desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amados hermanos, antes de que reinara el pecado en este planeta, el hombre se comunicaba directamente con Dios. Pero cuando surgió el pecado, Dios siguió comunicándose con el hombre, pero ya no directamente porque el pecado lo impedía. Pero Dios llamó a sus siervos y siervas, hombres y mujeres, para que a través de ellos Dios les revelara al pueblo la santa voluntad de Dios. Allí nos dice en 2 de Crónicas 20:20, dice, creed a Jehová vuestro Dios y creed a los profetas. Amados hermanos, Dios ha llamado a siervos y siervas para que le den a conocer a nosotros los seres humanos la santa voluntad de Dios. Dios es bueno y quiere que tú y yo creamos a los siervos de Dios, a los profetas y a las profetas que Dios ha designado como puentes entre Dios
y nosotros, para que a través de ellos nos llegue la santa voluntad de Dios. Presta pues, hermano y amigo que me escuchas, oído a los mensajes de los profetas. Créele a Dios y créele a los profetas. Es el mensaje que Dios nos dice a través de este escrito sagrado de Segunda de Crónicas 20:20. Allá en San Juan capítulo 16, el versículo 12 y 13 nos dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os asegurará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y lo hará saber lo que ha de venir. Amados hermanos, como hemos venido diciendo, Dios a través de los siglos ha ido soltando profecías que eran especialmente para ese tiempo, específicamente para ese tiempo. Y así, en cada periodo de la historia de la humanidad, Dios ha tenido siervos a los cuales Dios les ha revelado mensajes específicos para ese tiempo. Allí le dice el Señor a los discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Hermanos, Dios tenía cosas para informar a sus discípulos, pero que no eran para ese tiempo. Pero que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos revelaría las cosas que habrían de suceder. Póngale atención, amados hermanos, al contenido de estas palabras. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os recordará todo lo que habrá de venir. Los enseñará las cosas que han de venir. Nos enseñará lo que oyere, dice allí el Señor Jesús. Amados hermanos, ¿por qué no se predicaba el mensaje de los 6,000 años de pecado anteriormente? Porque esta era una profecía no para ese tiempo, sino para el nuestro. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hermanos, es como si nosotros nos comiéramos las 3 comidas en una sola. Nos comiéramos en el desayuno, el almuerzo y la cena. Nos indigestaríamos. El cuerpo no está preparado, hermanos, para asimilar las 3 comidas a la vez. Es de a poquito, de a poquito, de a poquito, hermanos, amados. Dios nos ha revelado en este tiempo cosas preciosas. Le reveló a su sierva Elena G. de White esta profecía maravillosa de los 6,000 años de pecado, que es una continuación, hermanos, más explícita de allá la estatua de Nabucodonosor, cuando esa piedra fue cortada no con manos y desmenuzó todo cuanto había, porque esa piedra, dice allí el texto, que le pegó a los pies de la estatua y la desmenuzó. ¿Qué representaba, hermanos, esa estatua? ¿Y en qué época de la historia de la humanidad tendría que suceder esto, hermanos? Antes esto no se sabía, pero ahora sí lo sabemos. ¿Cuándo sucederá esto, hermanos? De una manera clara, porque está en la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a mirar, hermanos, actualmente en el poco tiempo que nos queda para desarrollar este tema. Allá el conflicto de los siglos, la página 572, el capítulo 33, nos dice las acechanzas del enemigo. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos.
Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impaciencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Qué tremendo, hermanitos, amados. Esta es una revelación de la palabra de Dios para este tiempo final. A mitad falta el otro párrafo ya. Perdonen, hermanitos. Esto es de vital importancia. Allí dice la sierva del Señor que la gran controversia sostenida desde hace cerca de 6.000 años entre dos personajes, ¿quiénes? Cristo y Satanás. Dice, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Amados hermanos, está por terminar. Allí cuando la estatua de Daniel estaba en pie, dice que de pronto Daniel vio en la visión cuando una piedra cortada no con mano llegó y destruyó a la estatua y la volvió como tamo de las eras del verano, pero allí no se le dice la fecha en que iría a suceder. Pues aquí, hermanos, en este texto, la sierva del Señor dice que la gran controversia entre Cristo y Satanás ya está por terminar. Está por terminar, hermanos. Hay una lucha en la cual estás involucrado tú y yo. La lucha, hermanos, es por el dominio de tu mente y de la mente mía, hermanos. Satanás no quiere perderse solo. Él ya sabe que está perdido. Allá en Apocalipsis 12:12 dice que Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, Satanás sabe el tiempo de su destrucción. Por eso Elena de White dice que está por terminar. Hermanos, amados, abran los ojos, escudriñen la palabra de Dios, estudien, porque esta profecía está para terminar. No hay tiempo que perder, hermanos. Estúdiala y compártala, porque el tiempo pronto se va a acabar. Y dice, ¿cuál es el objeto de Satanás? Satanás no quiere que esto se dé a conocer. Él hace todo lo posible por impedir que esto no se predique, porque la salvación de las almas están en fuego y Él no quiere que las almas se le escapen de sus manos. Dice que su propósito consiste en tener las almas en las tinieblas, es decir, en la ignorancia y en la impenitencia. Él no quiere que las almas reconozcan que son pecadores y que necesitan de un Salvador. Y dice que Satanás sostiene esta estrategia hasta que Cristo esté ¿adonde? Allá en el santuario celestial, intercediendo por ti y por mí. Mientras que haya un alma por salvarse en el mundo, Satanás estará luchando, tratando de impedir que las almas no crean y se salven. A esto se debe, hermanos y amigos, tanta tragedia que existe en el mundo, tantos muertos que existen, que suceden a cada segundo. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es que las almas mueran en la impenitencia y se pierdan para siempre. Hermanos y amigos que me escuchan, aprovecha este momento de vida que Dios te da y acepta a Cristo como tu Salvador personal. Porque si tú no lo haces, te vas a perder. Allá, Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermanos. No puedes escoger. Tienes que aceptar ineludiblemente a Cristo Jesús. ¿Pero cuándo? Ahora, hermanos, porque tú no sabes qué será de ti mañana. Ahora no se trata de que lo aceptes por miedo, no, sino que lo aceptes por amor,
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que muriera en tu lugar. Cristo te ama, hermano y amigo. Acepta a Cristo Jesús. Entrégate a Él plenamente. ¿Por qué hago énfasis que hermanos? Porque hay muchos hermanos que están en la congregación, pero que no han entregado su vida a Cristo. Y eso no salva, hermanos. El tener el registro del nombre en el libro de la iglesia, eso no salva. Si tú no experimentas una relación personal, estrecha, viva con el Señor Jesucristo, ahí está la salvación. Por eso te invito a que aceptes a Cristo, entrega tu vida a Él y permanece en Él todos los días de tu vida. Allá en el conflicto de los siglos, página 375, dice una profecía significativa. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Jesucristo, 3 años y medio después del bautismo de nuestro Señor, fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrenda que durante 4000 años había prefigurado el Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo. Todo sacrificio y oblaciones del sistema ceremonial debían de cesar. Amados hermanos, como veíamos en el asunto de la estatua de Nabucodonosor, no aparecían, hermanos, fechas ni tiempos establecidos, pero aquí en la profecía de los 6000 años de pecado dice que es un periodo de tiempo específico, desde que comenzó hasta cuando termina. Es un tiempo específico, hermanos. No es más o menos. No se sabe cuándo. No, la profecía nos dice cuándo comenzó. Y dice que cuando Cristo murió en el año 31 se cumplieron 4000 años de controversia, de esa lucha, de esa guerra entre Cristo y Satanás por el dominio de la tierra, pero especialmente por el dominio de los seres humanos. Por el dominio de los seres humanos. Cuando Cristo murió, recuerda esta fecha importante, que esta fecha es controversial, hermanos, pero yo no puedo decir otra cosa sino lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Lo que dice la palabra de Dios, eso es. Allí dice que cuando Cristo murió se cumplieron 4000 años y da el año 31. Allí se cumplieron 4000 años de este periodo de los 6000. Y en otro libro, hermanos, nos dice qué sucederá y cuándo se inician y cuándo terminan los otros 2000 años. Cristo, en medio de sus sufrimientos y del rechazo de que es objeto todos los días de parte de los hombres, observa a través de 2000 años a su iglesia que existirá en los días finales antes del fin de la historia de la tierra. Mensajes selectos. Amados hermanos, qué maravillosa es esta palabra. Estos son los textos, hermanos, que no se predican, pero que son la clave para entender la profecía de los 6000 años de pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que se cumplieron 4000 años en el año 31 y automáticamente se inician el mismo momento en que Cristo está muriendo, se inician los otros 2000 años. Y dice que Cristo en medio de sus sufrimientos veía a su iglesia que existiría en los días finales, antes
de la terminación de la historia de la tierra. Amados hermanos, esta profecía es tremenda. Allí está la fecha implícita cuando se termine la gran controversia entre Cristo y Satanás. El Señor nos advierte a través de esta tremenda profecía, hermanos, el cumplimiento de los 6,000 años de pecado. Y que Satanás no quiere que esto se dé a conocer. Él odia, hermanos, este mensaje y saca 1000 disculpas para que esto no se predique, hermanos. Pero gracias a Dios que Dios ha suscitado siervos y siervas en todo el mundo para que prediquen esta preciosa verdad. Los hombres han tratado de impedir que esto no se dé a conocer, como decía ya, que Satanás lucha por mantener las almas en tinieblas. Hermanos, gracias a Dios. Dice allí que en el año 31 se iniciaron los otros 2000 años. Entonces ahí está la fecha implícita de su cumplimiento. ¿Cuántos son 31 más 2000? Ahí está, hermanos. Saca la cuenta, suma. No te dejes engañar, hermanos. Todas las profecías de tiempo traían la fecha implícita de su cumplimiento y a su tiempo específico se cumplieron, hermanos. La profecía de los 70 semanas, cuando el Señor vino, predicaba, el tiempo se ha cumplido, o sea, la fecha se ha cumplido. El Señor tenía que ser bautizado en el año 27 y en el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, sería crucificado y específicamente así se cumplió, hermanos. Así se cumplió, hermanos. Aunque los hombres trataron de impedir el cumplimiento de la profecía, ¿cómo trataron de impedirle? Porque ellos no la creían. Aunque Daniel forma parte del libro de la Torá y los judíos pretenden creer en la Torá, pero a la vez se contradicen, hermanos, porque ahí está implícita la persona de Jesús como el Salvador, pero a Cristo no lo aceptan como el Salvador. Hermanos, terrible contradicción. Pero allí el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Total, hermanos, que el que no crea en Cristo como su Salvador, el que no lo acepte como el Mesías, hermanos, ya está perdido. Palabra de Dios. Yo no me la estoy inventando, sino que así dice la Sagrada Escritura. Hermanos, entonces tenemos aquí la clave, que la piedra que fue cortada no con manos, a la sierva del Señor le fue revelado el tiempo específico cuando sería cortada, no con mano, y vendría y le pegaría a los pies de la estatua y desmenuzaría todo el contenido, todos los materiales de las cuales estaba formada la estatua. ¿Qué sucederá, hermanos, cuando se cumplan los 6,000 años de pecado? Tiene que haber algo sobrenatural, algo tremendo. Tiene que suceder para que se le quite el poder a Satanás. Y para que se termine esa gran controversia entre Cristo y Satanás. Hermanos, la sierva del Señor, a ella le fue revelado por Dios qué será lo que le quita el poder a Satanás. Y un acontecimiento formidable sucederá, del cual, hermanos, todos los siervos de Dios a través de todos los siglos han añorado ese acontecimiento maravilloso, espectacular, del cual yo mismo, hermanos, y yo creo que todos los que aman la venida del Señor o aman a Cristo, añoran ese momento. Añoran ese momento.
pero muchos le tienen miedo. La sierva del Señor dice allí en el conflicto de los siglos que muchos no quieren que se cite la fecha, es porque Dios sabe que muchos no están preparados para comparecer ante la presencia de Dios. Pero yo añoro, hermanos amados, que ese momento acontezca. Miremos lo que sucederá, dice la sierva del Señor. Allá en el comentario bíblico, el capítulo 892 nos dice, lo ató. La atadura del dragón simboliza las restricciones que se le impondrán a las actividades de Satanás. Los impíos morirán por la gloria de la segunda venida de Cristo y los justos serán trasladados al cielo. Satanás y sus malignos ángeles serán recluidos. Estas circunstancias en la tierra, desoladas, en donde no habrá ni una sola persona viva sobre la cual Satanás pueda ejercer sus poderes engañadores. En eso consistirá su atamiento de Satanás. Tremenda cita, hermanos. Tremenda cita de la palabra del Señor. Esta cita es la que muchos ignoran, hermanos, y no quieren que se cite. Pero yo no puedo ocultarla, hermanos, porque eso es lo que me dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que le va a quitar a Satanás el poder? ¿En qué consistirá que se termine la controversia entre Cristo y Satanás? Cuando el Señor Jesucristo venga, dice allí la sierva del Señor, que a Satanás se le va a quitar el poder. ¿Y en qué consiste que se le quite el poder? Dice que con la segunda venida de Cristo, los santos serán llevados al cielo y los impíos, o sea, aquellos que no quisieron aceptar a Jesús como su Salvador, aquellos que no quisieron obedecer su santísima ley, esos van a morir en ese momento. Y Satanás quedará solo en este planeta con sus demonios, sin haber o sin quedar una sola persona viva sobre la cual Satanás pueda ejercer sus poderes engañosos. Dice la sierva del Señor, en esto consiste su atamiento. Allí en Apocalipsis 21 al 3 dice que ella vio un ángel poderoso que descendía del cielo con una cadena y lo encadenó por 1000 años para que no engañara más a las naciones. Amados hermanos, gloria al Señor. Tenemos la plena seguridad de que Cristo Jesús vendrá al concluir los 6000 años de pecado y le quitará el poder a Satanás. Allí terminará, hermanos, toda esta secuela de pecado, de miseria, de maldad, de dolor que hay en todo este planeta, hermanos. A Dios le duele el sufrimiento del ser humano, pero Dios le dio un plazo a Satanás porque él decía que el gobierno de Dios era anticuado y que era mejor el gobierno que él pensaba establecer, que él pensaba quitar la ley de Dios, porque la ley no era necesaria, que Dios era egoísta, que solamente quería el beneficio propio. Pero Cristo, hermanos, lo demostró allá en la cruz del Calvario, que Dios es amor. Allí en la cruz se encontraron el amor y el egoísmo frente a frente. El amor de Dios manifestado en Cristo muriendo por el ser humano. Y el egoísmo de Satanás. Hermanos, Dios es amor, pero un día esta estela de sufrimiento y de miseria va a llegar a su fin. Gracias, Señor bendito, porque esta promesa es una realidad. Así sabemos, hermanos, en qué punto de la historia nos encontramos. En qué punto de la historia nos encontrábamos.
Yo durante muchos años había estudiado, hermanos, la estatua de Daniel y se nos enseñaba que estábamos en las uñas del cumplimiento de esta profecía. ¡Qué belleza, hermanos! Pues a través de esta profecía de los 6,000 años de pecado, sabemos en qué época específica nos encontramos y cuántos años faltan para el cumplimiento de los 6,000 años de pecado. Así como Elena de White dijo en 1858 que la gran controversia estaba por terminar, era porque ella sabía cuántos años faltaban. Cuando ella escribió esto, faltaban 173 años. Y si tú sumas, hermano, amado y amigo que me escuchas, ¿cuántos son? 31 más 2000, sabrás plenamente que allí está la fecha, hermanos. Y si estamos en el año 1919, ¿cuántos años? Estamos en el 2019, perdón, hermanos. ¿Cuántos años faltan? Si Elena de White dijo que está por terminar, ¿qué diría ella si viniera en este momento y nos diera este mensaje? Amados hermanos, si los tiempos de Dios son precisos, las profecías se cumplieron conforme Dios lo había establecido. La profecía de las 70 semanas sabía cuándo comenzaría y allí en las cada evento estaba establecido su cumplimiento. La profecía de tiempo y la mitad de un tiempo comenzaba en el año 538. Y a partir de ahí, sumándole 1260 días, daba precisamente en el año 1798. Y la profecía de los 2300 días comenzaría, según lo dice el mismo Daniel, cuando Artajerjes, rey de Persia, dictara el decreto ¿para qué? Para reedificar a Jerusalén. A partir de allí comenzaban los 1260 días y restándole las 70 semanas, o sea, 490 años que se cumplieron en el año 34, y el hermano Guillermo Miller le sumó al año 34 los 1810 restantes. Esto lo llevó expresamente, hermanos, ni un año menos ni un año después, a 1844. Amados hermanos, yo hago énfasis en esto. Dios me ha mostrado que todas las profecías tenían la fecha de cumplimiento en ellas mismas. No hay necesidad de que tú te la inventes. Yo no me estoy inventando esta fecha, porque la fecha está implícita allí en la misma profecía. Y crean o no crean, esta profecía se va a cumplir. Así le pongan todas las artimañas que quieran, pero la profecía se va a cumplir, porque es palabra de Dios. Dios bendiga su palabra en tu corazón y en el mío, amados hermanos. Así que mi llamado es que despertemos, porque el tiempo de la segunda venida de Cristo está a las puertas. La fecha nos lo indica, hermanos y amigos. Oremos fervientemente al Señor. Estudiemos su palabra y compartamos esto con los que no la saben, porque Cristo pronto vendrá. Esa piedra cortada no con mano, pronto, hermanos, acabará con todo esto. Y entonces Dios establecerá su reino en el cielo por 1000 años y después en la tierra renovada por toda la eternidad. Dios te bendiga, hermanos y amigos, es mi deseo en esta hora. Vamos a orar. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor, porque tú nos amas
Le ruego, Señor, que la bendición del Señor sea abundante sobre cada uno de los que hemos compartido este mensaje en esta hora, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a prepararnos, a creer al Señor nuestro Dios y a creer a tus profetas. Gracias, Señor, porque tú nos das a conocer que pronto el Señor vendrá, porque la fecha ya casi se cumple, Señor. El Señor dice que no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Gracias, Señor, por este mensaje precioso. Le ruego tu bendición, Señor, sobre cada uno de los hermanos, sobre cada uno de los que están enfermos, Señor, que por tu gracia, tú, Padre Santo, coloques tu mano sobre ella y los levantes, Señor. Por favor, bendícenos y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.